Dios les bendiga en esta mañana, mis hermanos, y vamos a tener la clase dominical de la escuela dominical en esta semana otra vez sobre la resurrección. ¿Por qué es importante la resurrección? Está basada también en 1 Corintios 15, y antes de entrar a la lectura vamos a orar al Señor que nos ayude a poder explicar y poder recibir la palabra de Dios. Padre, en esta hora que comenzamos a estudiar su lección en esta hora sobre lo que Jesucristo nos ha dado y brindado a través de la resurrección. Gracias, Señor, por ese tema, por que nos ayuda, nos edifica y nos ayuda a servirle a usted. Esté con mis hermanos según la necesidad de cada uno de ellos. Que hoy sea bendecido, Señor, que pueda tener más confianza y más fe en nuestro Señor Jesús. En nuestra oración, nuestro deseo, en el nombre de Jesús. Amén. La lección se llama La importancia de la resurrección. ¿Por qué es tan importante la resurrección? Por eso Pablo explica en este capítulo de que la resurrección de Jesús lo cambia todo. Hay muchas cosas que son esenciales, muchas cosas importantes de creer, pero si no creemos que Jesús resucitó, que es una de las ingredientes en cuanto a poder ser salvo, tenemos que tener fe, tenemos que creer en la palabra de Dios que nos explica que Jesucristo resucitó según los testigos, según las escrituras y según el consejo que Dios nos da a través de ello para poder nosotros ser salvos. En la iglesia alguien o algunos quizás influyentes llegaron a Corintio y pusieron duda en cuanto a qué pasaba con los que estaban muertos, los que estaban muriendo, qué sucedía con ellos, y que quizás tenían cuestiones acerca de los muertos, y acerca de ello había confusión. Y Pablo por eso habla acerca de que lo que hizo Jesucristo al resucitar, que es una ingrediente, una clave en cuanto a lo que creemos. Si Jesucristo no resucitó, entonces Dios que estamos hablando y predicando el mensaje de Dios. Y por eso Pablo entonces explica y dice que el hecho de que Jesús haya vencido el poder del pecado y de la muerte realmente lo cambia todo. En otras palabras, ahora el creyente confiar y depender en que Jesucristo resucitó de los muertos por fe, cambia su vida totalmente. Ya no es igual. Tenemos ahora esperanza, cual no teníamos antes, y que no importa lo que veamos o lo que oigamos, la resurrección de Jesucristo es importante, como vamos a ver en los pasajes que se encuentran primero en Corintios 15, capítulo 15, verso 20 al 22 primeramente. Y así dice la palabra de Dios: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Jesús es el primero, y dice aquí de las primicias, el primero de los que han dormido, de los que han muerto. Él nos demuestra el poder que tiene y tuvo al resucitar y poder tener la victoria sobre la muerte. Y así como Adán, el primer hombre, a través de su desobediencia entró el pecado, ahora a través de un hombre tenemos la resurrección de los muertos, y a través de ello Jesucristo, así como Adán, en Adán tenemos muerte, ahora en Cristo tenemos vida. Ahora somos vivificados. Ahora comienza por eso cuando fe entra en el creyente que tiene fe en el Señor, comienza
a ver la esperanza de que vamos a ser un día transformados completamente por la muerte del Señor Jesucristo. Tenemos que tener esa clase de fe, y es lo que les está explicando Pablo a los corintios, porque había dudas en cuanto a qué pasaba con los muertos, pero ahora hay esperanza, porque a través de los que creemos en Jesús, así como en Adán nacimos en pecado, ahora los que nacemos en el Señor Jesucristo, ponemos nuestra fe en Él, ahora somos nosotros vivificados, seremos vivificados más bien. O sea, que llegará el día por fe que nuestros cuerpos, cuando estén sepultados, un día van a ser transformados, como vamos a ver en esta lección. Continuando entonces Pablo explicándonos más en el versículo 23 al 28, dice ahí: pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se efectúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Vemos aquí el poder y la autoridad de Jesús, a través de Él siendo las primicias. Entonces Él ya inició, ya es el primero de muchos que van a después venir, que van a ser también resucitados. Y dice que son los de que en su venida, cuando Él venga, dice la Biblia claramente, ahorita vamos a ver en los pasajes que siguen, pero también en Tesalonicenses capítulo 4, 1 Tesalonicenses 4 nos habla de que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que en esa generación, cuando venga Jesús, serán llevados, tomados, transformados para estar y unirse con ellos en el aire y estar con el Señor Jesucristo en su venida. Esa es la venida que está hablando aquí, cuando Él venga por su iglesia, por su pueblo. Pero luego dice el fin, después, allá en lo último, cuando ya después del milenio ya termine el diablo haciendo sus últimas cosas y sea lanzado al lago de fuego, entonces va a entregar el reino al Dios y Padre. Y así, cuando Él haya ya tomado control, dominio, dice aquí, toda autoridad y poder, toda autoridad será puesta debajo del poder y la autoridad de Jesucristo. Ya no va a haber ningún enemigo, y especialmente el último enemigo que dice aquí será destruido, que es la muerte. Habla del juicio, el gran trono blanco después del milenio, en que cada quien va a ser juzgado por sus obras, y que no se encuentra en el libro de la vida, y dice ahí que será lanzado al lago de fuego, donde será la muerte segunda. Y también concluye el último, después de todo ese proceso, que la muerte y el Hades serán lanzados a este lago de fuego. Qué terrible va a ser. Eso se encuentra en Revelación 20, los últimos versículos del capítulo 20 de Revelación. Y dice aquí que todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Todo poder, toda autoridad, toda cosa que tiene dominio o que tiene potencia, va a ser puesta debajo de los pies de Cristo, para así presentárselas a Dios el Padre. Entonces dice que todas las cosas que estén sujetadas serán puestas sobre la autoridad de Dios, para que Dios sea todo y en todo, sea que la alabanza, la gloria, la exaltación sea para Dios para siempre.
¿Qué tan importante es la resurrección? La resurrección es la destrucción que ya comenzó a la muerte y la maldición que hay detrás de todo esto, y la victoria que tenemos porque Cristo resucitó de los muertos, y ahora esperamos todo esto que va a resultar. Continuando con los últimos versículos que dice 1 Corintios 15, 54 y 58, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, hablando de nuestros cuerpos, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos míos todos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vemos que concluye Pablo aquí de la transformación de lo material, de lo terrenal, de lo corruptible a incorruptible. Esto mortal se va a vestir de incorrupción. No podemos ver a Dios sin que seamos transformados. Y a través de la victoria que hay en Jesucristo, en la resurrección de Jesucristo, entonces todo esto es lo que resulta, y esa transformación que va a llegar un día. Y ahí es cuando la muerte ha sido para el creyente destruida, sepultada más bien, o sea, va a ser hecha a un lado. Ya no va a tener autoridad ni poder porque ha sido vencida totalmente. Y Pablo, en su emoción, dice: gracias debemos de dar por la victoria que es por medio de nuestro Señor Jesucristo, por esa resurrección. Eso es porque eso es tan importante, creer que Jesús resucitó de los muertos. Así que, hermanos míos amados, estar firmes, constantes. O sea que tenemos que seguir firmes, que lo que hemos creído, confiar, cuando vengan falsas doctrinas, falsas enseñanzas o pensamientos o sugerencias de alguien, tenemos que estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, o sea, activos en cuanto a servirnos unos a los otros. Y dice aquí que cualquier trabajo, cualquier obra, cualquier acción que se haga en el Señor no es en vano. Todo lo que usted hace, todo lo que hacemos en cuanto ya sea enseñar, ayudar, animar a cualquier creyente en cualquier manera que Dios le ponga, está haciendo una obra. Y a través de esa obra que usted está haciendo por servirle a Dios, usted está siendo bendecido y al mismo tiempo va a ser recompensado un día por Dios. Ahora, por eso la resurrección de Jesucristo es tan importante, que si el creyente duda o no cree que Jesucristo resucitó a los muertos, no hay manera de que pueda tener la fe, o no puede ser rescatado, porque es parte de lo que va a ser esta transformación completa un día cuando Jesucristo regrese, porque ya tenemos la victoria en Él. Ojalá que el Señor nos use mientras que venga el Señor y se toma más tiempo en lo que falta para regresar, que podamos usar bien y redimir, como dice la palabra, bien el tiempo, y podamos ser de bendición aún en tiempos como los que estamos viendo. Ya pronto quizás vamos a poder regresar a tener compañerismo y poder servir en una manera más total, más completa a otros, aunque ahorita como quiera Dios nos da la capacidad para poder ser de bendición a otros. Que Dios te siga usando, mi hermano, y que realices que Jesucristo, esto que
celebramos de su resurrección, el día de la Pascua y todo esto, es clave. Si no tenemos fe en que Jesús resucitó a los muertos, no hay esperanza. Espero que el Señor te siga cuidando y que el Señor siga dándonos la victoria día a día, y lo hace a través de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración y mi deseo. Dios te bendiga.